Bien, es momento de enlazarnos precisamente hasta Villanueva, donde se está llevando a cabo la reanudación de la audiencia de primera declaración en el caso del lago de Amatitlán. Se determina de sus actuaciones la existencia de objetivos comunes, la división de funciones, una estructura o un ensamblaje de esa organización, un sistema de toma de decisiones, una cohesión entre sus miembros, una conducción o liderazgo. De la misma forma, operaron en un periodo determinado y existió acuerdo previo. ¿Por qué el Ministerio Público determina que en la actuación de estas personas se dieron todas y cada una de estas situaciones? Cuando se realizó la imputación a estas personas, el Ministerio Público indicó que los desplegados de llamadas telefónicas, la información localizada en los dispositivos electrónicos, tanto los secuestrados en los allanamientos que se efectuaron en AMSA, como en los distintos dispositivos telefónicos, permitió determinar cómo estas personas interactuaban entre sí. La permanencia en el tiempo es otra característica que tuvo este grupo de personas. La situación particular que atañe al caso en concreto deviene de la ubicación de personas en puestos específicos. Si bien recordamos, en el momento en que se realizó la imputación, el Ministerio Público estableció que hubo procedimientos seguidos en los eventos de contratación que no aseguraron la documentación científica de respaldo de la efectividad del producto. Tuvimos la oportunidad, señor juzgador, de escuchar cómo algunas de las personas que realizaron disertación y quienes en el ejercicio de la defensa material se pronunciaron con respecto a su participación en los distintos eventos, pero todos tienen un común denominador. Todo el mundo dice de que vio que existía algún documento que probaba de que probablemente el producto era de mucha utilidad para el agua del lago de Amatitlán. No obstante lo anterior, el devenir de los procesos administrativos o la revisión de los propios expedientes, lo que determina es de que no existe ninguna documentación científica que respalde el uso de las fórmulas como primer parámetro. En segundo lugar, las certificaciones correspondientes en ningún momento fueron presentadas. Una particularidad en las distintas actuaciones que se dieron en el presente caso, señor juez, es que se habla acerca de que fue desde la Vicepresidencia de la República que se generaron muchos de los eventos o los eventos por los cuales el Ministerio Público realizó la imputación de hechos. ¿Qué nos permite determinar esta circunstancia? En primer lugar, la Constitución Política de la República estipula funciones de la Vicepresidencia de la República. Entre las funciones de la Vicepresidencia de la República contenidas en el artículo 191 de la Constitución Política de la República está estipulado de que va a dirigir uno de los gabinetes que le sean designados. De acuerdo con la documentación de soporte que presenta la Fiscalía, se determina que efectivamente la vicepresidencia es desde la Vicepresidencia de la República que parte el proyecto o los proyectos destinados a supuestamente realizar la limpieza en el lago de Amatitlán. El señor Mario Alejandro Valdetti Elías, por parte de la entonces Vicepresidencia de la República, se incluyó informalmente en una cadena jerárquica a quien se reportaban los asuntos concernientes a la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del lago de Amatitlán. Esa situación, señor juez, se ve reflejada en primer lugar en las distintas declaraciones testimoniales que proporcionan personas que laboraron en la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del lago de Amatitlán, como Stephanie Liduvina Fuentes, así como otras personas como el señor Ríos, que laboraban en el lago de Amatitlán, cuyas declaraciones testimoniales vertidas en la Fiscalía forman parte del soporte para las imputaciones que realiza la Fiscalía. De la misma forma, está reflejado ahí un cuadro de llamadas telefónicas que resulta en condiciones normales inexplicable cómo el señor Mario Valdetti Elías, sin ostentar un cargo público, se le era permitido desde la Vicepresidencia de la República operar
¿Y por qué se le era permitido desde la Vicepresidencia de la República operar? No es porque el fiscal lo diga o porque única y simplemente me base en algunas declaraciones. Esas llamadas telefónicas lo que refleja es contacto con Sandra Ninette García, con Lisbeth Alonso Azurdia, que eran funcionarias de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. Comunicaciones telefónicas con Edwin Francisco Ramos Soberanis, con el señor Ríos, a quien he hecho referencia. En condiciones normales usted se puede comunicar con quien usted lo desee. Sin embargo, la racionalidad de los elementos que la Fiscalía pone a su disposición determina otra situación particular: el intercambio de correos electrónicos. Los distintos correos electrónicos entre el señor Mario Alejandro Valdetti Elías, la gran cantidad de llamadas telefónicas, alrededor de 106 llamadas telefónicas en el periodo objeto de investigación con Sandra Ninette García, reflejan esa situación. Es más, señor juez, ayer tuvimos la oportunidad de escuchar la intervención de Sandra Ninette García, y ante la negativa a ella a una serie de cuestionamientos que realizó la Fiscalía, pero que el proceso penal tiene por objeto la averiguación de la verdad, y que si bien es cierto, una información que proporcione una persona que fuese indicada de un hecho delictivo puede ser utilizada como mecanismo de defensa, pero el propio Código Procesal Penal indica que existe la posibilidad de valorar esos elementos concatenados con todos los elementos que usted tiene a disposición. La misma señora Sandra García indicó que aquí en la audiencia se vino a enterar de que el señor Mario Valdetti no era una persona que ostentara un cargo público, sino por el contrario, ella manifestó que aquí ella se refirió siempre como el jefe a él, porque sus superiores jerárquicos en la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán le indicaron simple y sencillamente que él era el jefe, y fue hasta aquí que se vino a enterar. Otra situación que es importante para tomar en cuenta es cómo desde la Vicepresidencia de la República se realizaron las distintas gestiones para la disponibilidad presupuestaria en la Autoridad del Lago, porque la Autoridad del Lago, señor juez, si alguna de las gráficas me lo permite, y para mostrarle cómo para todos los eventos administrativos que ellos montan, la cantidad de adjudicaciones por los montos que son inferiores a los 20 millones de quetzales, se tardan 7, 14, 21, 28, 35, 42 días, porque no tiene AMSA la disponibilidad presupuestaria. El mismo señor Pablo González indicó que en ese momento sí habían las condiciones presupuestarias para montar los eventos, los 22 millones de quetzales que costó el primero de los eventos, y como podemos ver, si lo hacemos desde el tiempo que se tarda para montar el evento y para que sea adjudicado el mismo, el número de días es ínfimo. ¿Cómo era posible que mientras otras instituciones del Estado, incluidos el Ministerio Público, para finales del año no tienen ni para pagarnos los salarios, tuvieran esa disponibilidad de recursos para ser trasladados a AMSA, que solo el primero de los contratos, como lo acredita la propia disponibilidad presupuestaria de AMSA, alcanza para cubrir todo un año de funcionamiento de la autoridad? Y no lo digo, señor juez, porque resultaría lógica esa situación si el propósito fundamental del grupo fuera la limpieza del lago. Y se lo digo no solo como guatemalteco, ni como persona que me debo de preocupar por el medio ambiente. Casi toda mi vida, aunque no es mi origen, he vivido en uno de los municipios que se ubican en las riberas del lago de Amatitlán. Y uno mismo se puede dar cuenta cómo en el curso del tiempo no ha importado o no ha sido foco fundamental de preocupación de las autoridades la limpieza del lago de Amatitlán. ¿Por qué es cuestionable? ¿Por qué la opinión pública y los procesos no se deben de basar en la opinión pública, como se ha indicado de que esto es un show político? Señor juez, aquí lo que nosotros le traemos son elementos racionales de convicción. El artículo 13 de la Constitución obliga a que para que una persona pueda ser vinculada a proceso penal, yo le debo de proporcionar a usted esos elementos racionales suficientes que indiquen que las personas pudieron haber participado en los distintos eventos que han sido objeto de reproche. Otra situación que es particularmente importante es esa disponibilidad presupuestaria. Se permitió desde la Vicepresidencia de la República, como lo refleja la cadena de correos electrónicos con la señora Rina Sanchinelli, que era la asesora de la Vicepresidencia de la República. La preocupación y el hecho que la señora Ingrid Roxana Valdetti Elías estuviera al tanto de esta situación
lo denotan además las distintas apariciones públicas. Por ejemplo, fue muy mencionado por mi persona, porque era parte de las imputaciones, la existencia de una publicación en la que se indica que para fecha 13 de noviembre, es decir, 13 días antes de que fuera montado el evento administrativo, ya se había anunciado de que sería un líquido israelí el que ayudaría a purificar el lago. La propia información documental que obra en el proceso no dice que miles de empresas israelíes, porque hay miles de empresas de Guatemala y de todo el mundo que pueden ofrecer un producto. La información que tenía en la vicepresidencia de la República era que una entidad de nombre Tarsic tenía un producto que podría ser utilizado para purificar el lago de Amatitlán. Es decir, esa anticipación ya se estaba dando por hecho que el líquido israelí iba a ayudar a purificar el lago de Amatitlán. Y la información, los informes que reportaba el señor Pablo Roberto González Barrios a la vicepresidencia de la República, señor juez, eran informes relacionados con Tarsic. Está documentado, el mismo señor Pablo González lo informó aquí ante la judicatura, de que efectivamente a ellos era el proyecto de Tarsic el que les habían presentado, y como era secretario específico designado, él le informaba a su jefa de cómo iba avanzando ese proyecto. Y eso es lo que podría explicar, o lo que explica el por qué se aseguró la disponibilidad presupuestaria de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. De esa forma, con la designación de Pablo González, primero como secretario específico y como delegado ante la Autoridad del Lago, es que se haya incluido a él como promotor de los contratos, utilizando para ello su calidad de representante de la vicepresidencia, y la interacción con Mario Valdetti, que el mismo señor González nos explicó que de la forma en que ellos se pudieron haber conocido. De la misma forma es en la vicepresidencia de la República que se realizan todos los trámites de financiamiento que se gestan a nivel ministerial. Otra situación que es bien importante, que nos permite determinar cómo el grupo actuó en forma concertada. Se ha hablado mucho acá de la licencia ambiental, se ha hablado mucho acerca de la licencia sanitaria del producto. Obra información que es parte de los medios que acompaña a la Fiscalía y que le pondrá a la vista del señor juzgador para hacer la petición que considere correspondiente, que la dependencia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, tanto el Laboratorio Nacional de Salud como la dependencia que se encarga del registro de los productos, indican de que no existe referencia de que se haya presentado licencia sanitaria del producto a aplicar. Hoy en día se mencionó que de acuerdo a la información preliminar o algún documento que tuvieron a la vista, no era necesaria tal licencia sanitaria. Sin embargo, posteriormente, el propio Ministerio de Salud, por medio de esa dependencia, informa de que ninguno de los productos contaban con licencia sanitaria y que era necesario que algunos de los componentes, específicamente el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines, en el que informa que no se encuentra registrada, que el producto CES, que es uno de los productos vertidos en el lago, necesitaba licencia sanitaria y no se encontraba registrado. Por otra parte, se ha hecho mucha referencia a, ignorancia se ha indicado de la ley, pero de conformidad con lo que estipula el artículo 10 de la ley del organismo judicial, la ley se debe interpretar de acuerdo al estricto sentido de sus palabras. Y el estricto sentido de las palabras es que el artículo 8 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente estipula que para que todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad que por sus características pudiera producir deterioro al ambiente, será necesario previamente a su desarrollo un estudio de impacto ambiental. Imagínese, señor juez, de que el producto hubiera sido el más nocivo del mundo, que le hubiera provocado un daño al lago irreversible, que tengo la esperanza que el lago se logre recuperar. O sea que tendríamos que haber esperado a que el Estado pagara y que se hubiera aplicado todo el producto para contar con la licencia de estudio de impacto ambiental. ¿Y cuál es la justificación que se da? Que era conseguir una licencia de estudio de impacto ambiental es muy caro y es muy alto el costo para las entidades que pudieran estar ofertando.
¿Y qué pasa con el costo para el Estado o lo que representa para el Estado? ¿No es prioridad en el país el mejoramiento del medio ambiente? ¿Por qué los funcionarios que estuvieron interactuando, intervinieron en los procesos administrativos, se preocuparon en primera línea por la protección ambiental y no por no perjudicar a la persona que manifestó el interés en primer lugar proveer el producto y posteriormente en aplicarlo? Otra de las anomalías que se puede determinar del proceso de contratación administrativa, señor juez, es que esa iniciativa de la aplicación del producto no respondía a que fuera la única entidad en el mundo que pudiera proveer algún producto. Existe la declaración de Stephanie Liduvina, que era una de las funcionarias que elaboraba en AMSA, en la que ella misma indica y hasta provee uno de los correos electrónicos que le llegaron a AMSA, donde había una entidad costarricense y nos decía de que así había muchas entidades que ofrecían productos, pero el interés en este caso, el interés que existió fue de que Tarsic fuera la beneficiada. De esa cuenta, para que pudiera operar y manejarse, porque no son funciones directas desde la vicepresidencia de la República como opera cualquier organización criminal, lógicamente el cabecilla de una organización o quienes encabezan una estructura criminal no van a estar en todos los lugares. Si estamos con una estructura de defraudación aduanera, no va a ir el líder de la estructura a la aduana, probablemente irán pilotos. De esta forma, para que una estructura exista, requiere la idoneidad de las personas que coparticipen con ellos, ya sea de manera que quienes la dirigen ostentan altos cargos para tener el control de los funcionarios, quienes sí tenían competencia y que estaban subordinados a ellos. Los líderes designaron hombres clave para mantener la dirección y coordinación de los actos ilícitos, controlando a funcionarios en puestos estratégicos. ¿Cuáles eran esos puestos estratégicos? Si la señora Ingrid Roxana Valdetti Elías permitió que Mario Alejandro Valdetti Elías tuviera el control de la desde la vicepresidencia de la República del tema relativo a AMS, era necesario contar con una persona que estuviera legitimada para participar en las juntas de representantes, y de esa forma se designó al que había previamente asignado como secretario específico para temas del agua y de saneamiento, y posteriormente se colocaron a otras personas que podían ejecutar los proyectos. En este caso estamos hablando de los señores Edwin Francisco Ramos Soberanis, de los señores Juan Edi Estuardo Díaz Sandoval, Lisbeth María Alonso Azurdia, Sandra Ninet García España. ¿Por qué era importante tener a estas personas dentro de AMSA? En primer lugar, necesitaban al director ejecutivo. El director ejecutivo, que quienes declararon aquí, nos pudimos dar cuenta cómo el director ejecutivo era finalmente la persona que iba firmando, pero que tenía la obligación por ley, porque él fue designado para eso, de conformidad con lo que estipula el decreto del año 96 que da vida a la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, el decreto 64-96 del Congreso de la República, que crea esa autoridad para el manejo sustentable de la cuenca y del lago de Amatitlán, y será el director, en este caso el señor Edwin Francisco Ramos Soberanis, quien debe emitir las directrices y mecanismos de aplicación del plan de manejo integrado de la cuenca del lago. Es decir, al final de cuentas, si la actuación fue pusilánime o de cualquier manera, él no ejerció las funciones que la ley le demandaba, tiene responsabilidad por cuanto él sí formalizó. Era la autoridad, la dependencia administrativa directamente vinculada con los eventos que dieron origen y tuvieron como consecuencia la contratación de la entidad M. Tarsic Engineering. Juan Edi Estuardo Díaz Sandoval, como subdirector de AMSA, era la persona que ostentaba un puesto formal dentro de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, que al final de cuentas tenía a veces hasta funciones. Él sí estuvo al tanto de todos los eventos, pero si usted ve los documentos, no fueron firmados por él. Me llamó mucho la atención cómo en la declaración que rindió ayer la señora Sandra García, todo era el director firmó. Sin embargo, la serie de comunicaciones, no solo telefónicas hasta el alto nivel del señor Juan Edi Estuardo Díaz, posiblemente por relaciones de amistad, como lo acreditan los medios con los que soporta la Fiscalía la imputación,
Él también tenía la posibilidad, él sí estaba al tanto como con Lisbeth Alonso, cómo realizara sus funciones, como Lisbeth Alonso Azurdia, que era la jefa jurídica, ella recibiera las bases, estaba al tanto de cómo se iba manejando el tema de las especificaciones técnicas, que si bien es cierto, se puede contar un organismo por una asesoría, por un tema técnico, la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán tenía el personal técnico adecuado que podía participar en la elaboración de la ley. Y no contrariando lo que estipulan los artículos 20 y el 80 de la Ley de Contrataciones del Estado, que permitieron de que personal vinculado a M-Tarsic Engineering fueran quienes elaboraran los proyectos de bases, hasta envían un documento, un correo electrónico, donde se indica que son las bases definitivas. Por otra parte, necesitaban de que este señor Juan Eddie Estuardo Díaz Sandoval se mantuviera al tanto, tal como lo revelan las declaraciones de algunas de las personas que rindieron declaración ante la Fiscalía, en las que se indica que el señor Juan Eddie Estuardo Díaz Sandoval era quien a lo interno de AMS era el que prácticamente manejaba esa autoridad, pero de quien ya se habían recibido instrucciones precisas de que debían de responder a todos los informes que se rindieran o que requiriera el señor Pablo Roberto González Barrios con la calidad que ostentaba, que él manifiesta aquí de que él era miembro de la Junta de Representantes. Es cierto, era miembro de la Junta de Representantes de AMS, que él tenía que coordinar cuando el gobernador departamental no asistiera. En todas las reuniones, las que hacen referencia a la presentación del producto de Tarsic, nunca estuvo presente el gobernador departamental. Se giraron las instrucciones a lo interno de AMS que toda la información dirigida al señor Pablo Roberto González Barrios fuera dirigida por medio de Marilyn Sosa, quien fungió con un doble papel. Fungió como una persona que participaba en las reuniones de AMS, hasta hubo una exposición en una junta de representantes que está documentada en las actas administrativas que la Fiscalía pone a su disposición, señor juzgador, hasta realizando exposiciones, y posteriormente, de una forma que ya explicaré más adelante, ella también recibe dinero de la entidad Tarsic. Por otra parte, era necesario contar dentro de AMSA con parte del equipo que se encargaba de la gestión formal presupuestaria, porque la consecución de los dineros pues venía desde la Vicepresidencia de la República, pero los cruces de correos electrónicos dan cuenta cómo Sandra Ninés García realiza una serie de comunicaciones por mucho tiempo, en la que ella le pide a Mario Valdetti que le autorice hasta pagarle viáticos al propio señor Edwin Francisco Ramos Soberanis. Es decir, una persona que no ostentaba la calidad de funcionario público decidía si se le pagaba o no se le pagaba viáticos al director de AMSA. Una persona que estaba a lo externo de AMSA decidía a quién se contrataba para prestarle determinados servicios a AMSA. Una persona que estaba fuera de AMSA, como era el señor Mario Alejandro Valdetti Elías, era la persona que también decidía a qué entidades no contratar. Y aunado a eso, la propia investigación determinó que el propio señor Mario Alejandro Valdetti Elías fue beneficiado con contratos con servicios de reparación de vehículos y de otra índole, utilizando para ello a la entidad EPSISA por parte de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. Todas estas personas que he mencionado en el caso de Edwin Francisco Ramos Soberanis, Juan Eddie Estuardo Díaz Sandoval, Lisbeth María Alonso Azurdia y Sandra Ninés García de España, a lo interno de AMSA permitieron la formalización de todos los documentos necesarios para llevar a cabo el fin primordial del grupo de personas que se habían organizado previamente para la consecución de esos eventos administrativos. Resulta totalmente también reprochable, señor juez, de que posteriormente, cuando se inició con la recepción del producto a partir del 17 de diciembre, cuando se adquirió el producto que venía del primer contrato, no se preocuparon por verificar o por tener un control de calidad del producto que había sido adquirido, por cuanto de la propia entidad TARC surgió la preocupación de que, pues, debido a las bajas temperaturas que estaba sufriendo el país,
el producto podría sufrir alguna alteración. Esa situación nunca fue explicada cuando fueron presentadas la propuesta de la manifestación de interés que aceptarse, y que eso nunca fue explicado. Imaginémonos de que si en realidad las temperaturas frías o un ambiente gélido si provocara una situación realmente alarmante dentro del lago de Amatitlán. Eso nunca lo explicaron, es decir, la preocupación nunca fue el mejoramiento de la cuenca y del lago de Amatitlán. La simple lógica nos indica, si el producto hubiera cumplido con su cometido, de todos modos varios ríos, el río Platanitos, el río Villalobos, varios ríos desembocan en el lago de Amatitlán. ¿Quién iba a controlar lo que ocurriera cuenca arriba? ¿Esto qué significaba esto? De que iba a ser un negocio para mucho tiempo, ¿verdad? Porque nunca se preocuparon por brindar una solución integral al problema. Y en todo caso, el agua que se limpiara iba a desembocar por medio del río Michatoya. ¿En qué ambiente se hicieron las pruebas o los muestreos? ¿Fue en agua en movimiento? ¿Fue en agua estancada? Que nunca se brindó una explicación técnica y lógica. Yo, sin ser experto en acuicultura, tuvimos hoy la oportunidad de escuchar a una persona que realizó estudios en acuicultura, pero en ningún momento se nos explicó esa situación. De hecho, en la declaración que brindó el señor Uri Reutemann, pero no veo yo que haya sido plasmada en ningún documento, se indica que en algún momento el señor Pablo González se comprometió a que iba a desviar el cauce del río Villalobos. No vio que formara parte en ningún momento del propio proyecto. No sé hacia dónde iban a evacuar las aguas de ese río, sino que la solución, por lógica, debiera de ser integral. En ningún momento se controló de parte de AMSA esa situación. Por otra parte, las propias intervenciones de las propias declaraciones testimoniales dan cuenta de otra situación. ¿Cómo se justifican la serie de reuniones que se sostuvieron fuera de distintas dependencias? Hay una declaración del señor Ríos que indica que como en la zona 13 de la capital existió una reunión al respecto del tema del lago de Amatitlán, cómo era el señor Mario Valdet, el señor Ríos laboraba en AMSA como asesor de la dirección, y cómo ellos deberían de responder a las directrices y a las instrucciones del señor Mario Valdet. Es decir, en AMSA ya sabían qué entidad iba a ser la que iba a ser beneficiada, ya sabían de que había un producto que probablemente iba a tener resultados positivos de conformidad con el criterio que ellos pudieran tener, pero nunca existió certeza acerca de cómo iba a repercutir el producto. Se hace referencia a que hubo experiencias en otros países, pero nunca fue acreditado dentro del propio procedimiento administrativo. No sé en qué países ya se habían realizado pruebas que determinaran la propia calidad del producto. Pero como parte de esa concertación del grupo de personas era necesario, como ya indiqué, y para acreditar por qué se considera de que estaban concertados previamente, era necesario el concurso también de la entidad que iba a ser la beneficiada. La entidad beneficiada, como ya indiqué, estuvo concertada para cumplir con ese cometido. Esa concertación se realizó en distintas formas, en forma personal, con dispositivos de comunicaciones, tanto de teléfonos como de correos electrónicos. Y esa situación, señor juez, es la que explica el porqué de la participación de personas externas a la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, externas a AMSA en la elaboración de las especificaciones técnicas para elaborar el producto, para concursar. Tenemos la participación del señor Alan Franco de León. El señor Alan Franco de León era una persona que en algún momento laboró en el Ministerio de Ambiente y de Recursos Naturales. De su propia exposición y de la propia documentación que fue puesta a disposición por parte de la Fiscalía, se determina de que él previamente tuvo algún tipo de experiencia en procedimientos administrativos. Pero lo que deja más claras las situaciones en las cuales él interviene es que nos dan cuenta de que él
sin tener funciones dentro de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, él elabora las bases. Fue parte de las tareas que a él le fueron asignadas al momento de estar laborando para TARSIC. Existe un correo electrónico, señor juez, el correo electrónico alanfranco2001@yahoo.com. ¿Por qué el Ministerio Público determina de que ese correo electrónico sí pertenece a dicha persona? Entre la distinta documentación que fue aportada para el proyecto, se determina la existencia de tarjetas en las que él mismo pues determina que su correo electrónico es Alan Franco. Él, a partir del 12 de noviembre del año 2014 empieza a remitir información del proyecto de bases de las especificaciones técnicas para el proyecto del lago de Amatitlán, cuando el artículo 20 de la Ley de Contrataciones del Estado estipula que tiene prohibido que una entidad que vaya a ofertar para el Estado, y específicamente indica la entidad licitante o contratante, no deberá fijar especificaciones técnicas o disposiciones especiales que hagan referencia al producto a contratar, lo que es congruente con lo que estipula el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado, que tiene prohibido participar en eventos en los que el Estado contrate servicios o compre productos, adquiera productos, cualquier persona o entidad que haya intervenido directa o indirectamente en las fases previas a la compra o contratación. Como se indicó anteriormente, el señor Alan Franco de León para ese momento estaba defendiendo los intereses de TARSIC, y él es quien empieza a enviar el proyecto de bases. Situación particularmente importante es que él el 12 de noviembre empieza a enviar esos proyectos, bases definitivas. Existe un correo, una comunicación desde esta cuenta Alan Franco, en la que él el 26 de noviembre lleva envía el correo bases definitivas el 26 de noviembre. Y es ese 26 de noviembre que se realiza la publicación en el portal de Guatecompras, lo que indica de que él tuvo incidencia y participación directa en la elaboración de esas bases. Cabe destacar también que, de acuerdo con información testimonial que fue proporcionada por personal de AMSA y que también aporta la Fiscalía, es que aproximadamente desde el mes de julio, en concurso con Lisbeth Alonso, el señor Alan Franco de León estaba elaborando ese proyecto de bases. Razón que justifica de otra manera cómo ya estaban previamente concertados con el ánimo de defraudar al Estado. Otra participación que es importante y que me llamó mucho la atención fue la de Jorge Mario de Jesús Cajas Córdoba. El colega Cajas Córdoba, él pues aquí nos indicó cuáles eran sus conocimientos acerca de todos los procesos administrativos, sus conocimientos acerca de la ley, pero lo que es particularmente importante, señor juez, es que no es superior a la ley lo que disponga un manual que es emitido por el Ministerio de Finanzas Públicas, por cuanto la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos estipula la obligación que tenemos todas las personas que laboramos en el Estado y estamos sujetas a esa ley, las personas que tengamos funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas. Y todas las personas que somos sujetos a la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios Públicos tenemos prohibido, en primer lugar, dirigir, administrar, patrocinar, representar o prestar servicios, remunerados o no, a personas individuales o jurídicas que fueren proveedores o contratistas del Estado. Y por otra parte, recibir directa o indirectamente beneficios originados de contratos, concesiones, franquicias que celebre u otorgue el Estado, sus organismos, las municipalidades y sus empresas o las entidades autónomas y descentralizadas.
La propia documentación que pone a disposición el Ministerio Público es que si el señor Cajas Córdoba realizó alguna actuación como parte de AMS, no estaba legitimado, sino que él fungía en el programa de desarrollo de Petén y para la conservación de la biosfera maya. Por otra parte, si él estaba actuando, realizando alguna gestión para la entidad TARSIC, él lo tenía prohibido, por cuanto el artículo 19, literal B, de la Ley de Probidad y de Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos se lo prohibía. Por otra parte, es importante que él sí participó realizando gestiones. Participó realizando gestiones como la legalización o la elaboración de algunos documentos notariales en la calidad que ostentaba para participar en el primer proyecto, en el primer contrato administrativo, en el primer concurso público, el que era el relativo a la adquisición del producto. Y él posteriormente, justo un día después de que TARSIC recibe los recursos del contrato administrativo, es decir, después del 20 de diciembre del año 2014, unos días después, a él le son pagados 30,000 quetzales, que él indica que es parte de los servicios notariales que él había prestado a la entidad TARSIC. Y posteriormente, él también participa en la elaboración de documentos que eran parte de la participación de la entidad TARSIC en el evento, porque de hecho, en fecha 9 de febrero del 2015, él autorizó declaraciones juradas que fueron presentadas el 10 de febrero del 2015 por TARSIC para ese segundo concurso administrativo. Inclusive la serie de llamadas telefónicas que sostenía con el señor Pablo Roberto González Barros. Otra situación importante a destacar de estas personas que laboraban dentro de TARSIC es su papel proactivo en los distintos eventos que tuvieron como consecuencia la contratación de la entidad TARSIC. No era posible que fuera desde lo externo de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán que se realizaran gestiones administrativas como las atinentes a la publicación en un diario de la República, como lo estipula la propia Ley de Contrataciones del Estado, para la generación de los eventos. Hoy llamó mucho la atención, quizá por la cantidad de personas que el señor Uri Reutemann tiene a su disposición. Él indicó que tiene alrededor de 1,000 empleados, no recordaba el nombre de Andrea González. Andrea González era una trabajadora de TSS. TSS es una entidad técnicas y sistemas de seguridad sociedad anónima, cuya ubicación está en la avenida Las Américas 14-47 de la zona 14. Es desde ese correo, desde el correo electrónico de esta señora Andrea González de TSS, que se genera correo electrónico al diario La Hora para un espacio publicitario. Y ese espacio publicitario era para la invitación de manifestación de interés AMSA, es decir, desde lo externo, con una entidad vinculada con el señor Hugo Reutemann. De hecho, entre las personas que representaban intereses de TARSIC Engineering, se encontraba ese señor Alan Franco de León. Mismo manifestó aquí de que era él la persona que se encargaba de hacer distintas gestiones, como llevar los documentos para que los mismos fueran suscritos por las personas que de parte de TARSIC estaban legitimadas para participar en los eventos. Es él quien manifiesta que él acude ante Clara Mariel Carballo para que rubrique los documentos de la manifestación de interés. Es la persona que le lleva los contratos administrativos y que la señora Clara Mariel Carballo, pues aquí ella reconoció que efectivamente la firma que calzaba esos contratos administrativos habían sido suscritos por ella. Esos documentos administrativos sí fueron suscritos por ella y no importa, no sé cuál será el problema que ella tenga con la entidad a la que ella representa, pero como notaria, como profesional, ella tiene una serie de obligaciones que cumplir, postulados que fija el propio notariado como rama jurídica. De hecho,
Dentro de los mismos se encuentra de que ella debe de respetar, por ejemplo, dónde firma los contratos. Ella hace constar en un contrato administrativo un documento que va a surtir efectos y pues un documento público de que estuvo en las instalaciones de AMCA con el Edwin Francisco Ramos Soberano, suscribiendo los contratos administrativos 23-2014 del 8 de diciembre del 2014 y el 3-2015 del 20 de febrero del año 2015. Sin embargo, ella misma indica de que se recuerda que probablemente fue el mismo contrato fue en la oficina profesional en la que ella ejerce sus servicios. Además de ello, en el propio mandato que ella suscribió, y ese ya va a ser problema de ella con la mandante, con la entidad mandante, que era Tarsic, ella se comprometía a realizar gestiones administrativas. ¿Acaso no eran estas gestiones administrativas que estaba obligada a realizar? Es decir, ella es la persona que al final de cuentas en forma consciente suscribe y se compromete a que la entidad Tarsic va a brindar el servicio de la forma en que está manifestando el interés para participar.